resumen, mis amados, semana número 20, clase número 20 de escenario escatológico. Quiero decir, hermanos, que en mi canal en YouTube están los 19 estudios anteriores, ya están en mi canal. Ahora mismo voy a colgar el enlace. Voy a colgar el enlace en el chat. Ahí tienen el enlace. Ahí van a encontrar los 19 estudios que hemos compartido en la iglesia de Alcañiz. Estamos conociendo la historia de los imperios y lo hacemos con la intención de... Bueno, a final de mensaje lo vamos a entender, el por qué yo he retrocedido al pasado. Simplemente decir que la semana pasada estuvimos hablando del imperio de Babilonia y estuvimos tratando con el verso 1, perdón, el verso 31 del capítulo 2 de Daniel, que yo ya entro directamente al mensaje. Hoy hay mucho que compartir. Dice así la palabra del Señor, aquel que me quiera acompañar hoy. Daniel capítulo 2, verso 31. Tú, oh rey, veías una gran imagen, le dice Daniel al rey Nabucodonosor. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era sublime, y estaba en pie delante de ti, y el aspecto era terrible. Si ustedes prefieren, yo de vez en cuando voy a colgar algunas imágenes en el chat, y ustedes así pueden seguir con diapositivas este mensaje, ¿de acuerdo? Así que de vez en cuando colgaré alguna imagen. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y la imagen que estamos trabajando es la que yo ahora mismo acabo de poner en el chat. La cabeza de la imagen era de oro fino, el pecho y sus brazos de plata, el vientre y sus muslos de bronce. Verso 33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Verán, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la cabeza de oro, ahí lo ven. Y estuvimos tratando y vimos a través de las Sagradas Escrituras que lo que simbolizaba la cabeza de oro, más bien lo que simbolizaba toda la estatua, eran los imperios. El imperio presente que estaba gobernando, que era Babilonia, que Dios le había puesto como cabeza de imperios, y los siguientes metales simbolizaban a los siguientes imperios que iban a venir en el mundo. Dijimos que la cabeza de oro simbolizaba el imperio de Babilonia. Y en Daniel capítulo 2 y verso 38 le dijo Dios a Daniel: y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves de los cielos, Él lo ha entregado en tu mano, y Él te ha dado el dominio sobre todo. Y le dice Daniel al rey Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. Estamos viendo que nosotros no nos estamos inventando nada, sino que la Biblia se interpreta a sí misma. Dios le dijo a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. Y cuando el mensaje hablaba para él, no solamente implicaba su persona, implicaba todo el gobierno suyo y también todo el dominio. Por eso dice: te ha dado todo el dominio. Se refería a toda la nación. Es decir, Babilonia, Dios había convertido a Babilonia en cabeza de imperios, y quien gobernaba en ese momento era el rey Nabucodonosor. Dijimos que la cabeza de oro simbolizaba el imperio de Babilonia. El por qué el oro era porque en el imperio de Babilonia, concretamente cuando Nabucodonosor gobierna, el oro era tan común como el polvo de la tierra. Y en los libros de historia se le conoce a la historia caldea como la Edad Dorada. Y esto es interesante, Dios adelantándose a los libros de historia. Pero también al final del mensaje
dijimos que en el capítulo 2 de Daniel, en la estatua, había una estatua con 4 elementos diferentes, metales, que eran el oro, la plata, el bronce y el hierro. Del barro no vamos a hablar de momento. Y dijimos que en el capítulo 7 surgen del mar 4 bestias diferentes la una a la otra. Y de la misma manera que el oro es diferente a la plata, y la plata diferente al bronce, y el bronce diferente al hierro, en el capítulo 7 de Daniel hay 4 bestias que son diferentes la una a la otra. Dijimos que con 20 años aproximadamente Dios le mostró el futuro de los imperios, pero apenas le dio detalles. Pero cuando tiene 90 años de edad, en el capítulo 7 de Daniel, que Daniel tiene aproximadamente unos 90 años de edad, Dios le muestra el futuro de los imperios, es decir, lo mismo que en el capítulo 2, pero esta vez con detalles minuciosos. Y es ahora cuando vamos a bucear y vamos a ver todos esos detalles. Hemos interpretado en la semana pasada que la cabeza de oro simboliza lo mismo que el león con alas, que es la primera bestia que surge del mar. Quien quiera saber más detalles pueden escuchar el mensaje anterior. Así que seguimos navegando en nuestro estudio y ahora continuemos con la estatua. Si la semana pasada estuvimos tratando la cabeza de oro, miren el chat, porque ahora vamos a comenzar a hablar de el pecho y los brazos de plata. Es lo que sigue en la estatua. Y lo que sigue en la estatua es el pecho y los brazos de plata. Dice el verso 39 del capítulo 2 de Daniel, dice: y después de ti, es decir, después de Babilonia, se levantará otro reino inferior al tuyo. Es decir, es inferior, precisamente lo muestra ya en los metales. La plata es menos valiosa que el oro. Por eso le dice, será inferior al tuyo. Luego dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Si la cabeza de oro simbolizaba Babilonia, el pecho y los brazos de plata tienen que simbolizar forzosamente al imperio que vino después de Babilonia. Confirma, pastor, si oyes ahora. Decía que el pecho y los brazos de plata tienen que simbolizar forzosamente al próximo imperio que predominó en el mundo conocido después de Babilonia. Y después de Babilonia, según la historia, predominó los medos persas. Y ahora vamos a conocer detalles. El imperio medo-persa. El imperio medo-persa es algo curioso. La historia testifica, y esto ya estamos hablando de libros de historia, estamos hablando de detalles históricos, y es que demuestran los libros de historia, y la Biblia obviamente ya lo había dicho, con cientos de años de anticipación, que el imperio babilónico sería derrocado por el imperio de los medos. Esto lo vemos en Daniel, cuando aparece la mano que empieza a escribir en medio de la fiesta: Mené, Mené, Tekel, Urpasin, tu reino ha sido cortado, dividido y dado ¿a qué? Dado a los medos y los persas. Fue el imperio medo-persa quien conquistó al imperio babilónico. No solamente al imperio de Babilonia, vamos a ver con detalles, pero vamos a hablar de historia. Fueron los medos y los persas quien conquistaron al imperio de Babilonia. Los medos y persas, atención, los medos y persas no eran un imperio. Los medos eran una fuerza, era una nación muy potente, los medos, pero los persas eran más. Ocurrió que llegó un momento en el que los medos y los persas se unieron, hicieron una alianza y se unieron, y se creó el imperio medo-persa. Esta alianza
fue posible gracias a que uno de los imperios era más poderoso que el otro, y al someterles hubo una unión entre medos y persas, y de ahí en adelante se conocería como medopersas. Los medopersas se recuerdan en la historia por dos imperios unidos por una alianza. Vean la imagen que he enviado. El pecho y los brazos, ¿cuántos brazos? 2. Los brazos están unidos, ¿por qué? Los brazos están unidos por el pecho. Ya Dios había dicho a Daniel cuando tenía 17 años. Daniel, después de Babilonia llegan dos imperios que se van a unir por una alianza. Por eso es que es representado con dos brazos que se unen por el pecho. Ya Dios le está dando detalles minuciosos del futuro. Después de Babilonia llegan dos imperios unidos por una alianza. ¿Sabes por qué está representado con la plata? Porque el tributo que pidió los medos persas era la plata. Si en el imperio de Babilonia predominó el oro, en el imperio medo-persa ya el tributo era de plata. Pero cuando Daniel tiene casi 90 años, en el capítulo 7, que le muestran las bestias, si la primera bestia simboliza lo mismo que la cabeza, la segunda bestia nos tiene que hablar de los medos y los persas. Miren lo que dice, capítulo 7 y el verso 5. Vamos al capítulo 7, verso 5, lo estoy colocando ahora en el chat, y dice: he aquí otra segunda bestia. Si el segundo metal habla de los medos y los persas, la segunda bestia tiene que hablar de los medos y los persas. Pero vamos a ver qué detalle muestra el Espíritu Santo ahí. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. No era un oso, pero se parece mucho a un oso. Dice, el cual se alzaba de un costado más que de otro. Es decir, que había un costado, cuando salía del mar y caminaba, se inclinaba hacia un lado. ¿De qué nos habla? De que esta bestia, que es semejante a un oso, al caminar se inclina de un lado más que de otro. La historia testifica que los persas sometieron a los medos. Por eso es que está inclinado de un costado más que de otro, como diciendo, son dos imperios unidos por una alianza, pero esto ocurrió porque los persas van a someter a los medos. Y eso ocurrió. Pero es interesante que dice Daniel, y tenía en su boca, esto es muy importante, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Es decir, que el imperio medo-persa serían dos imperios unidos por una alianza. Eso ocurriría porque uno sometería al otro, y todo esto que la historia testifica en los libros de historia, ya Dios lo había dicho antes que sucediera. Por eso todo esto tiene que ver con escatología, por lo menos en tiempos de Daniel, porque todo esto no había sucedido, pero ya Dios se lo había mostrado. Pero es curioso que, fíjate el detalle, le dice Dios, yo vi en su boca y entre sus dientes había 3 costillas. ¿Saben que cuando nosotros leemos la historia del imperio medo-persa, en el momento en el que él va a gobernar, hubo 3 naciones que fueron derrotadas por este imperio? Las naciones que fueron derrotadas por el imperio medo-persa fueron, número 1, Babilonia, número 2, Egipto, y número 3, Libia. Por eso es que el oso tiene en su boca 3 costillas, porque representan a las 3 naciones que el imperio medo-persa directamente se las iba a comer.
Por eso le dice, levántate y devora mucha carne. Y llegaron, el imperio medo-persa llegó al mundo como un oso hambriento y literalmente devoró a Babilonia, a Egipto y a Libia. Y esto no es una casualidad que esté aquí en las Sagradas Escrituras. No sé si usted se maravilla de esto, pero yo me gozo de que antes que sucedieran las cosas ya estaban escritas en la palabra de Dios, pero no escritas con un poquito detalle, no, estaba escrita con lujo de detalles. Pero miren, vamos a continuar, porque esto no se detiene aquí, porque es que detrás del pecho, ¿qué viene? Ahí tienen la imagen, el vientre y los muslos de bronce. ¿Y de qué nos habla el vientre y los muslos de bronce? En Daniel capítulo 2, verso 39, diría, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. La historia testifica que después de los medos y los persas, el imperio que prácticamente no, es que a su manera de ver la situación dominó el mundo, que fue el imperio de Grecia. Concretamente, y ahora vamos a dar más detalles, concretamente el bronce simboliza al imperio de Grecia. No es casualidad que cuando nosotros queremos estudiar el imperio caldeo, tenemos que ver en los libros de historia la Edad Dorada, ¿verdad? Cuando usted quiere estudiar la época de Grecia, concretamente cuando reina Alejandro Magno, el macedonio, que empezó a reinar con 20 años y murió a los 33 años de edad, cuando nosotros queremos estudiar el imperio Grecia bajo el gobierno de Alejandro Magno, ¿sabes cómo lo tenemos que estudiar en los libros de historia? Tienes que buscar la edad del bronce, porque sus armas fueron bronce, sus escudos eran de bronce. No es casualidad que ya en la Biblia estuviera todo esto escrito. Pero si con 20 años le dijo, después de los medos y los persas, Daniel, llega un imperio que en el futuro, cuando quieran estudiar, tendrán que ver la edad del bronce, porque el metal que van a usar en esa nación es el bronce. Si el tercer metal simboliza el imperio de Grecia, la tercera imagen, es decir, la tercera bestia que surge del mar, tiene que hablarnos ¿de qué? Tiene que hablarnos forzosamente del imperio de Grecia. Y miren lo que nos dice la Biblia. Daniel capítulo 7 y verso 6. Después de esto miré. He aquí otra bestia, semejante a un leopardo. No es un leopardo, pero dice, se parece mucho a un leopardo. ¿Por qué razón Dios le mostró a Daniel que el imperio medo-persa, bajo el reinado de Alejandro Magno, y esto de decir bajo el reinado de Alejandro Magno, no me lo estoy sacando de una invención mía, porque tengo Biblia para ello, y ahora voy a dar el detalle, que no he acabado con Medo-Persa y Grecia. Estoy dando los detalles que hay en el capítulo 7, porque en el capítulo 8 habla del imperio Medo-Persa y de Grecia. Por eso este estudio está hablando del imperio Medo-Persa y el imperio de Grecia. Si con 20 años en el capítulo 2 Dios le dijo que reconocerían a Grecia como la edad del bronce, porque el metal que iban a usar esta nación era el bronce, y así ocurrió. En el capítulo 7 le muestra el imperio de Grecia como un leopardo. ¿Y sabes por qué le muestra el imperio de Grecia como un leopardo? Porque el leopardo en el reino animal, en la fauna, es el felino más rápido del planeta.
Le está diciendo, cuando acaben los medos y los persas de gobernar el mundo, se levantará una nación que se distinguirá por el bronce, pero que serán rápidos en conquistar. Y fíjate si son rápidos en conquistar, que el primer rey, que fue Alejandro Magno, el macedonio, que fue el rey que llevó a Grecia a otros niveles, empezó a gobernar con 20 años, y con 13 años de reinado, a los 33 años, le vino una depresión fulminante porque él creía que había conquistado toda la tierra. En el sur de la India alguien le dijo que no había tierra más allá. Y él creyó que ya no había más tierra que conquistar. Por eso en la mente de Alejandro Magno conquistó el mundo entero. Por eso es que la Biblia dice, se levantará un reino que aunque sea inferior, pero ¿qué es lo que va a pasar? Dice, el cual dominará sobre toda la tierra. Pero me dirá su genio, pero es que Grecia no dominó el mundo entero. Ya, pero para Alejandro Magno, que fue un rey rápido en conquistar, sí dominó el mundo entero. Le dijeron que no había más tierras más allá. Y así ocurrió. Pero escúchenme, porque si la Biblia nos da detalles de imperios que todavía... Porque escuchen, cuando Dios le dio a Daniel todo esto, era el imperio babilónico el que estaba predominando. Luego es verdad que hubo el ataque de los medos y los persas, pero por ejemplo el imperio de Grecia no. Y el imperio próximo de Grecia tampoco. Entonces le está mostrando Dios el futuro. Capítulo 2 de Daniel. Le dijo Dios que Babilonia sería recordado por la edad de oro, cabeza de imperio. Sucedió. Pero en el capítulo 7 le dijo sería un león con alas. Vimos todos los detalles. Sucedió. Capítulo 2 de Daniel le dijo Dios, los medos y los persas serán identificados con la plata. El tributo era de plata y fueron dos imperios unidos por una alianza, de la misma razón que los dos brazos están unidos por un pecho. Pero en Daniel 7 le dice, pero un imperio será más fuerte que el otro y ese dominará al otro, y cuando conquiste va a derrotar a 3 naciones. Y sucede. Pero saltamos al capítulo 8, que en el capítulo 8 Dios le muestra a Daniel en el río Ulai, le muestra una visión. Ya no es un sueño, ya es una visión. Y le muestra un carnero. Daniel capítulo 8 verso 3 le dice, alcé los ojos, dice Daniel, y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río, y dice, ¿tenía cuánto? Tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, cita la Biblia, uno de ellos era más alto que el otro, y el más alto creció después. Voy a poner la imagen. Ahí está. Vi un carnero. Es decir, un imperio. Tenía 2 cuernos. Por eso es que Medo-Persa, ¿qué eran? 2 brazos unidos por el pecho. Aquí son 2 cuernos unidos por la cabeza. El oso andaba de un costado más que de otro. Eso nos habla de que un imperio sería más alto que el otro. Aquí un cuerno crece más que el otro. Nos está hablando del imperio Medo-Persa. Me dirá su genio, ¿de dónde te sacas tú eso? Vamos a seguir leyendo, verso 4. Y vi el carnero herido, con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Ninguna bestia podía parar delante de él. ¿Saben ustedes que cuando el imperio Medo-Persa empezó a dominar el mundo, empezó desde el norte hasta el sur? Y no había nadie que lo frenara. Por eso es que se le representa como un oso que le dice, devora mucha carne. Dice, no había quien escapase de su poder.
Y es que el imperio medo-persa fue un imperio que nadie escapaba al poder y a su señorío. Por eso dice, hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Si hubo un imperio que se engrandeció para derrotar a Babilonia, que era cabeza de imperios, para derrotar a Egipto, hermanos, estamos hablando de Egipto, que fue el segundo imperio más potente en la historia de la humanidad. Y Libia no se queda atrás. ¿Y de dónde me saco yo que este carnero representa a los medos y los persas? Capítulo 8, verso 20. El ángel Gabriel le tiene que interpretar la visión a Daniel y dice, capítulo 8, verso 23, en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y voy a colocar la imagen para que lo lean. Ahí está. En cuanto al carnero que vistes, que tiene 2 cuernos, estos son los imperios, o estos son los reyes de Media y de Persia. Pero ocurrió algo mientras Daniel estaba viendo a este carnero que representa el imperio medo-persa. Verso 5. Mientras yo consideraba todo esto, porque Daniel no entendía qué simbolizaba el carnero, y no lo sabía hasta que el ángel Gabriel se lo explicó. Dios le mandó y le dijo, vete Daniel, explícale, Gabriel, explícale a Daniel la visión. Y mientras él veía al carnero, de pronto, verso 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable en sus ojos. Ustedes tranquilos que ya verán el resumen final. Capítulo 2. El imperio medo-persa simbolizado en el pecho y los brazos de plata. Capítulo 7, el imperio medo-persa es la segunda bestia, el oso que se alza de un costado y tiene 3 costillas en su boca. Eso en el capítulo 7. Capítulo 8, el imperio medo-persa es simbolizado en el carnero que tiene 2 cuernos. Vamos al tercer metal. El imperio de Grecia en el capítulo 2 es simbolizado a el muslo y los vientres de bronce. Por eso Grecia se recordaba como la edad del bronce. Capítulo 7, el imperio de Grecia es simbolizado en la tercera bestia, que es semejante a un leopardo. Grecia fue rápido en conquistar. Capítulo 8, el imperio de Grecia es simbolizado en un macho cabrío que viene del poniente. ¿Sabe de dónde vino Alejandro Magno? Y empezó su conquista desde el poniente. Dice, sobre la faz de toda la tierra. Su propósito era conquistar el mundo entero. Dice, vino sin tocar la tierra. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 7 y vemos la tercera bestia, dice que es semejante a un leopardo, pero ¿sabes qué tiene? Tiene 4 alas. 4 alas. ¿Y sabes que el imperio de Grecia, bajo el reinado de Alejandro Magno, se extendió a los 4 confines de la tierra conocida? Dice, aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ese cuerno notable que vino, que golpeó, ese cuerno era Alejandro Magno, que precisamente era el que gobernaba. Mira, de la misma manera que los 2 cuernos del carnero representaban los reyes de Media y de Persia, aquí el cuerno representa al rey de Grecia, al rey de Macedonia, que era Alejandro Magno. Verso 6, vino hasta el carnero de los cuernos, que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con la furia de su fuerza. Verso 7, y lo vi, llegó junto al carnero,
se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él y lo derribó, por tanto en tierra lo pisoteó. ¿Saben ustedes que cuando Alejandro Magno empezó su conquista, vino con una rapidez y con una furia? ¿Y sabes a por qué imperio fue? ¿Él solo? Un solo rey. Se enfrentó a 2 reyes. Un solo gobierno, que fue Grecia, se enfrentó a los medos y los persas. ¿Y saben lo que hizo Alejandro Magno con los 2 reyes de Media y de Persia? ¿Saben lo que hizo? Los derrotó. Según los libros de historia, los fulminó, los hizo desaparecer. ¿Y de dónde me saco yo que el carnero, ese cuerno, representa a Alejandro Magno? Capítulo 8, verso 21. Le dice el ángel Gabriel: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, le dice, es el rey primero. Señores, fue Alejandro Magno quien llevó al imperio de Grecia a lo más alto. Aquel joven macedonio con 20 años. Dice el verso 21, no hubo quien se librase al carnero de su poder. Señores, si hubo un imperio que predominó en el mundo, fue el imperio de Grecia bajo el gobierno de Alejandro Magno. Sale con 20 años de Macedonia y empieza a gobernar el mundo entero conocido. Su rapidez es increíble. Fue un estratega militar impresionante. Fue a los reyes de Medo y de Persia, los derrotó. Empezó a conquistar todo el mundo conocido. Llegó al sur de la India. Ya decía que ya no había más tierra que conquistar. Hay muchas teorías acerca de su muerte, pero hay una del cual yo siempre me he inclinado. Se cuenta que en el sur de la India le picó un mosquito. Luego él se afeitó y afeitándose se le infectó una herida. Le produjo fiebre y estando moribundo fue asesinado. Si esta versión de la historia es real, el hombre más poderoso de aquel entonces le frenó un mosquito. A veces, hermanos, nos creemos que somos muy fuertes, muy poderosos, que con nosotros no hay quien pueda. Pero dice la Biblia, corto de días y ansiado de sinsabores es la vida del hombre. Como un soplo pasan, como la hierba del campo. Sale el sol, la quema y desaparece como una sombra. Cuando Alejandro Magno muere, algo ocurrió. ¿Sabes qué ocurrió? Leemos los libros de historia y la Biblia dice que el reino de Grecia se parte en 4. Vayamos al capítulo 7. La tercera bestia, semejante a un leopardo, tiene alas. ¿Y sabes cuántas cabezas tiene? Dios mío de mi alma. Si esto, hermanos, es para gozar. Tiene 4 cabezas. 4 cabezas salen del imperio de Grecia. No es casualidad. Capítulo 8, verso 22. En cuanto al carnero que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Señores, cuando el rey macedonio Alejandro Magno muere, el reino de Grecia se divide en 4. La historia testifica que cuando Alejandro Magno muere, sus 4 generales se reparten el reino de Grecia. Sus 4 generales fueron los siguientes: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Esos fueron sus 4 generales. Se dividieron el imperio de Grecia en 4. Ahí los tienen, en el chat. Y cuando se dividieron el imperio de Grecia en 4, uno de ellos que fue más conocido que los otros 3, que fue Ptolomeo,
De Ptolomeo vienen la dinastía tolemaica, y la dinastía tolemaica finaliza, que se quedó con la parte de Egipto, finaliza con Cleopatra, ¿de acuerdo? Fue una familia muy perversa. Ya la Biblia había dicho que se dividirían en 4. Y sucedió. Y ahora miren por qué hemos hablado de los imperios para entender Apocalipsis 13. Miren. Lo voy a ir pusiendo por si alguien quiere seguir el hilo. Babilonia, el imperio de Babilonia, se distinguió por ser un imperio de ocultismo. Tenía agoreros, hechiceros, adivinos. Se distinguió por un imperio que se endiosaba. El Nabucodonosor se proclamó Dios, dijo que me adoren. Se distinguió por aparecer ahí el 666. Se distinguió por ser un imperio orgulloso, por levantar estatuas. El imperio medo-persa, ahí está, el imperio medo-persa se distingue por ser imperios, concretamente 2, que se unan por una alianza y que en su unión derroten a 3. Grecia, ahí lo tienen, se distingue por la rapidez de su gobierno, por la juventud de su rey, por la muerte a los 33 años, por los pecados que cometió Alejandro Magno. Después, la semana que viene hablaremos de las piernas y de la cuarta bestia. Todo en su conjunto, es decir, toda la estatua, las 4 bestias y el macho cabrío y el carnero, nos hablan de imperios, nos hablan de formas de gobierno. ¿Qué ocurrió en esos gobiernos? Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 13 y leemos lo siguiente, que surge del mar una bestia que se parece a un leopardo. Señores, Grecia era semejante a un leopardo. Tiene pies como de oso. Los medos persas se parecían a un oso. Tiene boca de león. Babilonia era un león con alas. Y en su conjunto lo que ve salir es una bestia. La cuarta bestia representa Roma. Las piernas de hierro representaron el imperio de Roma, que eso lo vamos a ver la semana que viene. En su conjunto nos está dando destellos del gobierno del anticristo. La primera bestia que surge del mar, y vamos a ver, por eso es que las bestias en Daniel también salen del mar, pero de ahí salieron 4. Una como león, otra como oso, otra como leopardo y una bestia. Pero aquí está todo fusionado. Voy a poner la imagen para que lo vean ustedes mejor. Ahí están. Es decir, tiene parte de todos. El imperio que gobierne el anticristo, el que él va a formar, su manera de gobernar, cuando él surja, su manera de gobernar va a tener parte de Babilonia, va a recordar a los medos y los persas, a Grecia, va a recordar a Roma. ¿En qué? Para eso estamos conociendo los imperios. Por ejemplo, del imperio babilónico, el endiosamiento, porque el anticristo se proclamará Dios. Sale el 666. Vamos a ver que en el gobierno del falso profeta también sale el 666. En el gobierno del anticristo va a reinar el ocultismo, el satanismo. Los medos y los persas fueron 2 imperios unidos por una alianza.
Aquí vemos dos bestias en el capítulo 13, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. Se van a unir. Y en su unión, ¿sabes cuántas naciones van a derrotar? A 3. Por eso, el gobierno del anticristo, junto con el falso profeta, controlan el poder político, el poder económico y el poder militar. Pero ¿y de Grecia qué recuerdan? Es que el rey que se levante será un rey joven. Cuando habla de un rey joven, de que empieza con 20 y muere con 33, ¿quién murió con 33 años? Cristo. Nos está hablando que el anticristo va a ser un imitador de Cristo. Por eso es que el anticristo va a imitar la muerte y la resurrección. Cuando habla de la herida que será dañada mortalmente, está hablando de que su gobierno será dañado, pero que él lo va a resucitar. Cuando habla de los pecados, ¿saben cuál fue el pecado de Alejandro Magno? Fue la homosexualidad. Él era gay. ¿Sabes cuál es el pecado que está intentando asfixiar al mundo? Es ese. Ya hay un movimiento. Si hace 50 años hubieran dicho que existiría un movimiento de ese calibre, no lo íbamos a creer. Que ha tomado el arco iris, los colores del arco iris, para ser una bandera de un movimiento. Señores, eso es una blasfemia. Porque el arco iris no representa un movimiento. El arco iris representaba el pacto de Dios con Noé. Representa el trono de Dios en Apocalipsis. Es el mundo diciendo: no nos interesa tu palabra, no queremos que reine sobre nosotros. Por eso Daniel dice del anticristo, de las mujeres de su estirpe no hará caso. Por eso se cree que el ser humano que sea poseído por el espíritu del anticristo, el pecado que le posee precisamente es ese pecado de la homosexualidad. Luego lo hablaremos con detalles. Pero también ese gobierno va a recordar a Roma y a su crueldad. ¿Quieren saberlo? La semana que viene terminamos con la historia de los imperios, para después continuar con Apocalipsis 13 de una manera impresionante. Espero que ahora entiendan por qué yo he retrocedido al pasado. ¿Por qué me he ido a Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8? Porque tiene que ver todo esto con el futuro, mis amados. La historia se repite. Por eso es que estos gobiernos fueron gobernados por principados satánicos. Por eso cuando Daniel está orando en el capítulo 9, tarda 21 días Gabriel en venir. Y le dice: ¿sabes por qué he tardado 21 días en darte la respuesta? Porque se me opuso el espíritu de Persia. Y estuve luchando con él hasta que Miguel, el arcángel Miguel, vino en mi ayuda. Es decir, que el imperio de Persia era dominado por un principado satánico. Por eso es que el gobierno del anticristo tiene de todos los gobiernos, porque él ha estado en todos los gobiernos. Les espero la semana que viene para continuar esta historia de los imperios. Vamos a hablar de las piernas de hierro, vamos a hablar de la cuarta bestia, vamos a hablar de los dedos y los pies, y vamos a hablar de los cuernos que tiene en la cabeza de la bestia, para después dar un salto a Apocalipsis y seguir continuando nuestra marcha en el futuro. Que Dios os bendiga mucho y espero haber sido claro en esta tarde. Bendiciones, adelante, pastor.